Yeah. 7 de la mañana, el mismo tren, las mismas caras. La masa se aglomera en la puerta, cualquier va mala. La terca empuja con fuerza y te lleva cual tren de carga. Las ruedas guerreras que empiezan a diestras la jornada. El furgón con losa, las cenizas del fogón. La pipa con Paco Rosa, esos labios en un rincón. Bici cuelgan de los caños, el piso bañado en escabio. Está el ciruja, está el perdido y también el trabajador. Sardina enlatada, retiro, Constitución. Rica chipa caliente en la maldita estación. Hormigas obreras van presas de la rutina. Rifan puestos de trabajo porque no hay otra opción. Cadenas de personas que a pesar de estar tan juntas siempre se sienten tan solas. Será la zona céntrica, excéntrica, pálida y patética, genérica, que ya no nos asombra. Un cielo color hinche. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo de Recursos desde Adentro. Es un medio de comunicación alternativo que encontramos desde Equidad Recursos para hacerles llegar información sobre la salud mental y cómo impacta en determinadas situaciones en nuestro entorno laboral, ¿sí? En este caso vamos a hablar del duelo laboral, ¿no? Esto que sucede cuando nos despiden del trabajo, cuando nos quedamos sin empleo. Vamos a ver qué podemos hacer para superarlo, este duelo laboral que nos produce el hecho de haber sido despedidos. Particularmente por un contexto donde, al menos en Argentina, vienen muchos despidos. La cifra de desempleo probablemente llegue a ser en 2 números en los próximos meses, con lo cual es un fenómeno sensible, es algo que hay que saber manejarlo, sobre todo por parte de recursos humanos, sabiendo que del otro lado, cuando se toma la decisión, hay una persona con un monto económico de expectativa mensual que tener que ya sacrificar, que ya no lo va a tener, hay una familia también detrás y mucha angustia y sobre todo incertidumbre. Así que es algo bastante delicado y complejo, con lo cual me parece que reparar en este tema nos va a ayudar mucho a saber cómo enfrentar este tipo de situaciones. Sabemos que lamentablemente el fenómeno del despido es una realidad muy presente en las sociedades contemporáneas, caracterizadas por la competitividad y la búsqueda constante de eficiencia. Pero evidentemente no es algo que haya surgido únicamente durante las últimas décadas, es algo más bien íntimamente ligado a la existencia de un mercado laboral, aunque esto se agudice más en el siglo XXI, el cual le dio un lugar a un tramado productivo en el que constantemente aparecen y desaparecen puestos de trabajo. Ahora bien, la cuestión es que buena parte de lo que convierte en problemática la experiencia de me dejaron sin laburo es que estas situaciones casi nunca se limitan a ser un problema técnico, algo que pueda ser resuelto simplemente siguiendo una serie de pasos predefinidos para empezar a trabajar en otro sitio sin perder tiempo. Al contrario, el primer paso es tomar las medidas oportunas para lidiar con nuestras emociones y sobre todo con el duelo laboral que nos hace vivir una crisis emocional o incluso una crisis vital en algunos casos. Reparemos que el duelo es la pérdida de algo muy cargado de afecto para una persona. Puede ser el fallecimiento de un ser querido, mudarnos de país, una pelea con un amigo, con una amiga que nos deje sin hablarnos por mucho tiempo. Entonces, cala hondo en el ser de la persona y es algo que necesita ser procesado como tal. En este capítulo, por eso mismo, vamos a ver algunos consejos generales que pueden resultarte útiles si tenés que afrontar la experiencia de haber sido echado del trabajo y el duelo psicológico que esto genera. Primero es la pérdida de puesto de trabajo como forma de duelo. Tal y como te hemos comentado antes, un despido no es únicamente ni un formalismo ni un problema de tipo económico y laboral. Es sobre todo una crisis que debe ser afrontada psicológicamente, no solo para gestionar el malestar emocional y hacer que nos afecte lo menos posible, sino también para evitar, en la medida de lo posible, que este shock psicológico nos dificulte el proceso de volver a tener un proyecto laboral sostenible y viable a corto y mediano plazo
al hacernos ir lentos. En este sentido, hay varios elementos que nos fuerzan a realizar un reajuste, entre comillas, psicológico, después de haber sido despedidos del trabajo. Los más comunes son los siguientes, aunque no tienen por qué aparecer todos a la vez. El primero es los planes de futuro en lo relativo a nuestro poder adquisitivo. El segundo punto es la bajada de la autoestima, nuestra identidad como profesionales entra en crisis. El tercer punto es la exposición a la ansiedad que supone comunicar ese despido a familiares y amigos. El cuarto es el afrontamiento de la incertidumbre ante un mercado laboral muy competitivo. Y en último punto, la nostalgia por los momentos en los que se disponía de cierta estabilidad laboral. Vemos con estos puntos que cala hondo en lo emocional esta noticia cuando nos comunican que nos hemos quedado sin trabajo. Todos estos aspectos del despido que nos afectan mentalmente, pero técnicamente no son el duelo laboral, este último es en parte uno de esos fenómenos psicológicos que nos influyen tras perder un trabajo. Empecemos en primer lugar por definir el término duelo psicológico. Se trata del proceso, emocionalmente doloroso, de superar una pérdida significativa, ya sea por la muerte de un ser querido, el hecho de sufrir una lesión que ha modificado nuestro cuerpo rápidamente, la experiencia de tener que irnos de nuestro país de origen, etc. En el caso del duelo laboral, esta pérdida está asociada a nuestro yo laboral y normalmente se produce tras un despido, una degradación en la organización de la empresa o una jubilación. Incluso puede surgir después de haber renunciado a nuestro trabajo y arrepentirnos al ver que nuestros planes al salir de esa empresa no han salido como esperamos. Ahora bien, ¿cómo gestionar el duelo laboral tras sufrir un despido? Podemos seguir estos consejos para superar el mal trago si nos han despedido del laburo. El primer punto es expresar lo que sentimos y no rechazar la ayuda de los demás. Sabemos que muchas personas, especialmente hombres, no solo no consideran que pueden disponer del apoyo emocional de sus seres queridos, sino que además adoptan una actitud de sobrecompensación para no mostrarse débiles y ver que incluso si han perdido ese puesto de trabajo, son capaces de seguir poseyendo para la familia y para sus propias vidas. Esto es un error que, además de generar frustración y deteriorar la salud mental, acostumbra a enrarecer las relaciones personales en el círculo social más cercano e íntimo. En este sentido, es muy importante ser honestos y comunicar cómo nos hace sentir esa experiencia, por un lado, y no rechazar la ayuda que nos puedan ofrecer, o incluso pedirla directamente si sentimos que es necesario. Además, se ha mostrado que hablar de aquello que nos hace sentir mal o ha generado en nosotros un duelo psicológico es algo útil para superarlo cuanto antes, a través de un fenómeno conocido como etiquetado emocional. Al plasmar en palabras nuestras preocupaciones y pensamientos asociados a la angustia, aprendemos a ver esos temas con una mayor distancia y neutralidad, y dejamos de evitar pensar en aquello que, debido a lo intimidante que puede resultar afrontar una maraña de sentimientos mezclados y sin ordenar, nos genera mucha insatisfacción y temor. En un segundo punto, es importante que podamos mantener hábitos saludables. Todo tiene su lado positivo, incluso por más que sea duro escuchar un despido. Durante esos primeros días de duelo laboral, no tendrás excusa para adoptar hábitos saludables, muchos de los cuales no llevabas a cabo porque el trabajo te quitaba tiempo. Pero es que además cuidarse es muy importante para afrontar el duelo laboral si nos han despedido del trabajo, ya que comer bien y descansar lo suficiente nos vuelve menos vulnerables a los problemas de estrés y ansiedad. Así, procura cocinar la mayor parte de los platos que comas y establece en tu horario unas rutinas de sueño que te permitan dormir lo suficiente cada noche. Así estarás más preparado o preparada para gestionar tus emociones.
En tercer lugar, trabajar en tu autoconocimiento y reforzar tu autoestima. Ir tomando notas en un diario personal es una muy buena manera de revisarnos, replantearnos nuestros valores y prioridades y de ser conscientes de nuestros logros, siempre y cuando abordemos esta tarea proponiéndonos ser constructivos. Para superar el duelo laboral hay que dejar ir esa tentación de martirizarnos, asumiendo que debemos castigarnos por lo ocurrido, ya que eso no nos metería en un círculo vicioso de tristeza y pasividad especialmente dañino en una situación en la que debemos plantearnos nuevas opciones laborales. En este sentido, deberíamos poner el foco en todos aquellos procesos de autoconocimiento que nos llevan a conectar mejor con aquello que de verdad queremos lograr y aquello que sabemos que somos capaces de hacer. No evitemos pensar en que nos han echado. Todo duelo psicológico debe ser superado a través de la aceptación para poder pasar de página. Esto implica, entre otras cosas, que evitar pensar en lo ocurrido es contraproducente, ya que nos paraliza y además de ser poco eficaz, dado que siempre terminamos pensando en eso, lo queramos o no, nos mete en un bucle de ansiedad, evitación, ansiedad constante y cíclico. No veas esta experiencia como un tema tabú, pero eso sí, pensá en esto de un modo constructivo e intentando aprender de los errores, extrayendo información que te sirva para plantear hipótesis sobre lo que te puede convenir hacer a continuación. En quinto punto, reparamos en adoptar pautas para volver a ser laboralmente activo o activa. El hecho de que pasar por un despido nos obligue a afrontar el reto de encontrar otro trabajo tiene cosas malas y cosas buenas. Esta tarea puede ser una excelente plataforma desde la cual reimpulsar nuestra capacidad de creer en nosotros mismos y de aceptar que ese despido se ha producido tomando las riendas de la situación. Esta es una buena manera de ver el momento. Así, si de verdad te implicas en adoptar una rutina diaria que te acerque cada vez más a encontrar un trabajo nuevo, esto evitará que tu atención caiga una y otra vez en esas dinámicas de afrontamiento ineficaz del duelo que te lleven a alimentar el molestar constante e innecesariamente. Asegúrate de que estas rutinas tengan objetivos a muy corto plazo y con una fecha límite. Por último, si ves que no podés con la situación, es importante consultar con un psicólogo o con una psicóloga. En psicoterapia vas a poder encontrar atención profesional adaptada a tu caso y podrás disponer de un programa de entrenamiento en la gestión de tus emociones que va a resultar muy útil para que puedas sentirte mejor, puedas sentirte escuchado y además afrontar el reto de buscar otro trabajo si es que lo necesitas. Esperamos que esto te haya servido, que si a vos no te sirvió, puedas replicarlo y hacérselo escuchar a otra persona que está en una situación delicada de haber sido despedido o despedida, y que entre todos podamos generar una red de contención para saber qué hacer en momentos de mucha incertidumbre, mucha angustia, donde la ayuda nunca sobra y donde desde cada lugar nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en colaborar con la comunidad. Así que te agradezco mucho haberme escuchado, te invito a que te acerques a equidadrecursos.com, nos conozcas y pronto podamos encontrarnos en alguna formación. Mi nombre es Matías de la Palenque y te saludo hasta la próxima edición. Chao, hasta luego. Trabajo porque no hay otra opción. Cadenas de personas que a pesar de estar tan juntas siempre se sienten tan solas. Será la zona céntrica, excéntrica, pálida y patética, genérica, que ya no nos asombra. Un cielo colorinche por tanta publicidad, apenas veo el sol un rato. Tras el bochinche y bocinazo, protesta por tarifazo. En la ciudad del Faso invaden cada esquina de la capital. Es el cemento, el viento con aliento, resto polvoriento. Respiro
los desechos, ya es un hecho. Alquitrán en mi pecho, clima tropical con tintes de vaso